yo sí que distingo, por ejemplo, entre contenido de entretenimiento y contenido educativo. Creo Ujú. que la IA aún está lejos de abarcar el contenido educativo. Para el contenido de entretenimiento, para los MrBeast, para los Ibai, etcétera, el próximo Ibai va a ser una IA, eso sí que lo tengo claro. Pero el próximo Hormozi y el próximo Danco, todos estos lo veo todavía aún más complicado. ¿Por qué? Porque tienen el factor humano que también Mm. lo saben transmitir muy bien. Conectando. En teoría, falta como un aviso para quien quiera unirse. Bueno, da igual, lo dejamos ahí. ¿Qué tal? Oye, Guay. me alegro mucho de conocerte, al fin. Un placer. Es muy raro el mundo digital porque y me pasa con varias personas que parece que los conozco de toda la vida y estamos constantemente hablando entre nosotros, chateando, poniéndonos likes, comentarios y tal. Y al final dices, yo a esta persona no la conozco. O sea, no la conozco presencialmente o físicamente o así cara a cara, pero ya como que normalizas mucho no sé, lo cual mola porque, y aparte creo que es Substack y YouTube creo que me han traído un poco eso, el de repente el sentirme en un sitio arropado de gente en la cual, pues no sé, como que conectas, ¿no? Y tienes esa Sí, sensación versus quizá otras redes sociales que de inicio las estabas usando casi a uso personal y solo familiar, ¿no? Puede ser Instagram, pero que poco a poco creo que han ido mutando a algo que yo a día de hoy entro casi nada a Instagram. O sea, no lo uso porque digo, a ver que todo el mundo está mejor que yo, digo, pues mejor no entro, ¿no? bueno, en realidad, yo a ti sí que te conocía, porque yo te he visto en directo a ti hacer un podcast, que ya te lo dije una vez por mensaje. Pero vamos, que casualidad absoluta, porque era en el Instituto Tramuntana Mm, y fue a raíz de seguir a Jaime Rodríguez de Santiago, que sí. era profesor allí, creo, ¿no? De algo de liderazgo, etcétera. Y yo dije, yo estaba trabajando ese día en Madrid y dije, hostia, qué bueno, me voy a pasar por allí porque aparte me interesaba el tema. Y tú eras el host del podcast. Sí, eso fue una buena liada, la verdad. Y creo que es de las cosas que más me han dado, o sea, que más sentido le han dado a lo que yo llamo la ONG llamada Al Borde del Burnout Podcast, ¿no? Eso fue un poco a raíz de empezar a grabar episodios y de forma totalmente, yo creo que inconsciente, porque no sabía grabar, no sabía ni idea de un podcast, ¿no? Y era la época en la que empezaron los Tengo un Plan. De hecho, yo siempre estoy súper agradecido a los dos chicos de Tengo un Plan, ¿no? A Sergio y a Juan, porque es un poco la chispa que me animó, pero no tanto directamente, sino que te dan como un poco el salto de fe, es decir, bueno, pues, ¿qué va a pasar? Total, nadie me va a escuchar, pues da igual que lo haga bien o lo haga mal, ¿no? Y de hecho me acuerdo que luego a posteriori salió Spicy Fortuna. Entonces, y eso es una anécdota que luego contaré, porque me genera mucha ansiedad ver cómo ellos iban sumando episodios todas las semanas y yo no tenía capacidad de grabar tanto y de producir, ¿no? Y de seguir eso. Pero bueno, eso va aparte. Pero es verdad que me apetecía mucho tener algo presencial, ¿no? Porque a medida que tú vas creando algo, y sobre todo creo que un podcast, y yo entiendo un podcast no como quizá los dos ejemplos que he dado, que es que tienen millones de seguidores, sino cuando haces algo que muy nicho, muy pequeña escala, que si te escucha tu mejor amigo ya estás contento, ¿no? O sea, como, y que lo haces de una forma totalmente desinteresada sin saber realmente si eso va a algún lado o no, ¿no? O si simplemente, pues bueno, pues estás dedicando tiempo a algo que sí, te ayuda mucho a ti, sobre todo por el tema que yo trato, que es el de la salud mental, y en ese momento a mí me estaba ayudando mucho, pero lo hacía totalmente sin importarme quién lo escuchaba y cómo lo escuchaba, ¿vale? Hasta que de repente un día, pues te empiezan a llegar mensajes de agradecimiento mega random, o sea, de un punto que dices, yo no conozco a todas estas personas, me están escribiendo, me están dando las gracias por el acto más egoísta que es mi podcast, porque al final mi podcast, quien lo escucha sabe que estoy haciendo mi propia terapia y pregunto, y a veces me voy por las ramas porque se me ocurre algo que a mí realmente me preocupa o me toca, ¿no? Me toca la fibra y digo, pregunto eso, en vez de hacer pues súper guionizado, preparado y tal, o sea, no es esto. Y entonces lo de hacer un evento presencial salió un poco por un lado, por petición casi popular. Segundo, porque justo eso que se te alinean los astros y las personas con las que quieres contar te dicen todos, venga, pues va, lo montamos.
Y luego, aparte, también hay que decir que Instituto de Tramontana pues, puso todo de su parte por hacer lo posible y es un sitio idílico para hacer ese tipo de cosas y por el tipo de conversación. Y me sorprendió muchísimo, muchísimo. Primero, ahí gracias siempre a los invitados que mueven masas, y entonces pues los Jaime, Enar o Diego, pues de repente cada uno pues ya llenaron la sala y yo era un poco el desconocido, ¿no? El que estaba ahí, que sí, el chavalín ese que tiene el podcast de salud mental llamado Al borde del burnout, pero vamos, ni mucho menos me Bueno, esperaba que te tengo que decir tuviera que no, éxito. no se notó que tú no eras uno más, ¿sabes? Quiero decir, para los que estábamos ahí escuchando, era todo muy, muy orgánico. Y de hecho, yo a Diego no lo conocía, a Diego Ballesteros, y me pareció un crack absoluto. De Sí, hecho, luego pudimos tomar unas birras allí en la sala de al lado, que igual hasta hablamos y nos acordamos. Y yo me quedé con Jaime un rato hablando mientras él estaba recogiendo la sala y luego me presentó a Diego y me contó su caso y es un crack realmente también. Bueno, es que lo comparte todo, lo compartió todo realmente. sí, sí. Espectacular. Sí, sí. De hecho, es una de las cosas que creo que me llevo, ¿no? No es que me considere a mí mismo creador de contenido, pero el hacer ese tipo de iniciativas, y en este caso el podcast, y es de esas cosas que le recomiendo a todo el mundo que tenga el suyo propio, es que de repente conoces gente que en otras circunstancias profesionales sería casi imposible llegar a ellas. Y como lo Ujú. haces desde una posición de calma y no comercial, por decirlo de una forma, ¿no? No vas ahí a intentarles vender la moto ni que quieres meterles un proyecto, no, simplemente es, oye, mira, yo hablo de esto, sé que tú hablas de esto, ¿te apetece? Y te sorprende que gente totalmente inaccesible de repente dicen, sí, claro, vamos a hablar de esto. ¿Cuándo puedes? ¿No? Y de repente hasta te generan un poco de presión porque digo, me ha dicho que sí y de hecho desde aquí, ¿no? No sé quién nos va a ver, pero sé que mucha gente que me ha dicho, venga, sí grabamos y yo he sido el cuello de botella de, vale, no me da la vida para grabar a todas las personas y de hecho ahí pierdes un poco a veces ese momentum, que es un poco lo que me ha dado rabia y si quieres lo podemos hablar hoy, que es por eso no me considero creador de contenido, porque en mi cabeza no lo tengo tan sistematizado de decir cada día que tengo que crear es la prioridad y tal, sino que Ujú. al final no deja de ser algo que me gusta y que hago, quizás una excusa es como hacer deporte, ¿no? Cuando lo hago desde la calma y de decir, venga, pues hoy me apetece, hoy grabo un vídeo del curso de N8N o hoy grabo un episodio del podcast. Y soy un poco raro en ese sentido Es porque al final que a digo, mí la impresión que me da desde fuera es que haces 1000 cosas. Es un poco la impresión que demasiadas. tengo. Yo creo que demasiadas en ese sentido, pero no sé si es la virtud o el problema, ¿no? De alguien que es, yo me considero a mí mismo divergente multipotencial, de hecho la newsletter se llama así, y necesito esos estímulos. O sea, y mi cabeza me va diciendo un poco qué me apetece, ¿no? Y en función de esto, pues hoy me apetece más la parte académica o formativa, que es una parte que me flipa y me recarga un montón. O hoy me apetece más de, joder, pasa una semana complicada y tal, y me apetece tratar de este tema. Venga, pues busco a esa persona o tal, ¿no? O, oye, ¿esta persona cómo lo hará? Pues intento entrevistarla al podcast. O de repente tengo calma, me apetece escribir o he hecho algo suficientemente relevante como para decir, venga, pues hago una edición de la newsletter y publico. ¿Vale? Y al final eso. Pasa que, bueno, la vida se nos come. Aparte, pues soy papi primerizo con un peque de 1 año y ahora Enhorabuena. mismo estamos en... Gracias. No me has dado el pésame. Hay gente que me da el pésame y dice, joder, tío, que no, que sí es súper guay. Pues es verdad que, bueno, que vas agotado y yo creo que mola mucho, pero me da rabia no haber tenido la mentalidad que tengo ahora con la madurez profesional, pues hace quizá 10 años, ¿no? Porque creo que lo hubiera aprovechado mucho, pero al final, como siempre me dicen, pues las cosas van pasando cuando tiene que pasar y esa suma de experiencias previas es lo que hacen que a día de hoy seas pues como eres, ¿no? Pero bueno, Sí. de joven era más inmaduro y perdía más el tiempo. Bueno, pero también está bien eso. También seguro que yo era igual. Y hemos sacado cosas de la juventud de estar dispersos, que ahora agradezco también que haya sido así, porque era el momento también de hacerlo. En cambio ahora, no sé si le comentaba a alguien antes que, por ejemplo, este fin de semana ha sido mi despedida de soltero, que, Vale. que, que, bueno, Enhorabuena, si te casas, gracias. enhorabuena. Sí, 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 gracias.
Y bueno, yo ya estoy en un punto en el que esto lo sufro, vamos, a unos niveles increíbles. Sí. Y más de 2 noches seguidas ya difícil. Pero me quedo con la tranquilidad de haberlo aprovechado durante muchos años también, incluso viviendo fuera, etcétera, experiencias sociales que a mí la gente más joven, eso, que está donde yo podía estar o tú podías estar hace 10 años, siempre les recomiendo que no olvide esa parte social, porque al final, cuanto más avanzas, Mm. más complicado se hace. Me lo dirás tú también con un bebé, ¿no? Bueno, el bebé ya es pasarse el juego en modo leyenda. O sea, y yo antes era súper binario, porque opinaba más de la cuenta sin empatizar, ¿no? Y eso me lo ha dado el podcast por un lado y luego el mazazo de tener un crío, no en el sentido de que sea una experiencia mala, sino que es una experiencia que entiendes muchas cosas. Para empezar, entiendes a tus padres, y ahí, joder, yo por suerte de pequeño era un niño muy, muy bueno, y mi pequeño es un trozo de pan, ¿eh? Pero ostras, acumulas un cansancio, que si mocos, que si enfermedades de la guardia, que si ahora no duermen por las noches, o sea, y por la vida vas un poco derrapando. Y ahí empatizo ahora mucho, pues que antes nunca entendía, "Joder, ¿este cómo puede estar agobiado? O esta, ¿por qué está quejándose tanto de que no sé qué tal? Estaba por uvas". Y digo, ¿cómo no iban a estar por uvas? Si es que lo raro es que no se pida todo el mundo una excedencia de 5 años y luego ya volveré, ¿sabes? Es que, porque quieres estar en todo y no puedes, y un poco el ejercicio que creo que hay que hacer, y es el más difícil, que es el típico que te dice, ¿no? Los libros de desarrollo personal, aprender a decir no. O sea, los no los empiezas a decir, yo creo, antes, evidentemente, pero realmente cuando tienes un hijo. Porque, y lo que dice, haces muchas cosas. Las hago, pero ninguna la hago bien, y no las hago en la profundidad y con todo el tiempo que a mí me gustaría. Entonces te vas diciendo un no constante. Hoy quiero grabar un episodio, estar hoy con Bruno. No, solo haré una cosa. Porque luego tengo que hacer lo otro, ¿no? Porque tengo también unas exigencias y tengo mi actividad profesional principal y todo. Entonces estás como con uno rotundo que al principio es muy duro, porque claro, te comparas inevitablemente con todos esos chavales y luego me interesa un montón tu opinión, porque los ves, joder, con 20 y pocos años, con foco absoluto, pero claro, yo los veo con una mentalidad que es la que tengo yo ahora con casi 40, o sea, no con 20 algo, y 20 algo, mi preocupación era dónde salíamos el jueves, el viernes y el sábado, o sea, no había otra. Ganar dinero, como tampoco creo lo necesitaba por suerte o por desgracia, no tenía eso. Y entonces, a mí lo que me ha costado mucho este 2025, que es un año de transición para mí, es no sentirme mal al decir no o al posponer cosas, ¿no? Y antes era muy de agenda y me he dado cuenta que sí, tengo la agenda más o menos planificada, pero quizá Bruno hoy te podía decir hace 10 minutos, oye, el peque tiene fiebre, no lo podemos hacer. Y claro, estás quedando mal siempre con todo el mundo, porque te has planificado una grabación de podcast, te has planificado una charla como esta y tal, y al principio lo estaba pasando fatal. Digo, joder, soy un mal queda, todo el mundo parece que le estoy poniendo excusas y tal, pero luego digo, mira, si voy derrapando, y para hacerlo mal, ¿no? Es rápido y con la cabeza que, no, el otro está, el bebé está mal, o no. Entonces, Sí, sí, eso sí, me ha sí. costado. Ahora más tranquilo, la verdad. A ver, es algo muy común, te diría, ¿eh? Por ejemplo, yo he trabajado en 6 empresas y en las 6 empresas me ha pasado exactamente esto que tú dices, de gente con la que ya tienes algo acordado, último momento no puedo, etcétera, lo otro, los que tenían hijos, sobre todo yo. Antes también empatizaba menos, ¿no? Que tú, lo que tú decías, pero ahora a medida con la edad sí que empatizo más, pero antes me acuerdo que era como ¿y yo por qué tengo que estar aquí siendo cancelado en el último minuto una y otra vez por situaciones ajenas que realmente al final no tengo nada que ver? Pero bueno, es eso. Con el tiempo vas. Hmm. eh, ¿Sientes como una presión por toda la gente joven que está haciendo mil cosas? ¿Eso por qué? ¿De dónde te viene esto de? A ver, me sale porque estoy en plena crisis de los 40, o sea, yo este octubre de este año cumplo los 40, y entonces ya tengo mirada a la moto, pero claro, a ver, en tu cabeza, claro, tú al final, en tu cabeza, tú te haces tu plan de vida, ¿no? Y dices, vale, a los 30 me gustaría esto, a los 40 creo que ya conseguiría esto y tal, y más o menos, pues vas cumpliendo.
¿vale? Es verdad que no estoy ni de lejos donde yo planificaba estar, pues cuando tenía 20, digo, va, con 40 años medio jubilado ya, o sea, medio jubilado, ni de coña, con 1911, con no sé qué, nada, cero, nada de eso, nada, y lejísimos de eso, tampoco es el objetivo ahora, porque por suerte la vida evoluciona y tus objetivos vitales, profesionales van cambiando y van evolucionando. Yo ahora mismo estoy en un punto que soy hiper feliz con lo que hago, dejo de hacer, y por eso para mí el 2025 ha sido un año súper duro y desafiante porque ha habido muchos cambios y hecho por cambiar, que eso también es muy importante. Pero es verdad que, bueno, esto yo lo he contado mucho y yo sufrí un burnout, bueno, uno de varios hace 3 años cuando probé ChatGPT por primera vez. Eso es como, a la gente le choca mucho. Porque claro, para mí fue probar ChatGPT por primera vez y me pasaron dos cosas. Por un lado, no voy a decir el taco que solté, pero fue como ver la vida pasar, ¿sabes? Como, pero con profesiones. Justo salía de una reunión aparte de una agencia de copies que no había ido bien, probé ChatGPT y dije, vale, a la mierda, esto es fuera, mañana ya no me hacen falta, ¿no? O sea, un poco así. Y claro, era como ver el Bitcoin a $100, pero sin pasta, ¿no? Sin pasta con la que invertir y de repente dices, wow, esto lo va a cambiar todo. O sea, mira que a mí me flipa la tecnología y las he visto todas, he visto el blockchain, he visto la realidad virtual aumentada, todo, internet, el ADSL, bueno, ¿no? Ujú. Del módem al ADSL, pero esta ha sido la que realmente dije, esto va a ser, pero apoteósico, ¿vale? Pero te dio la ansiedad porque pensabas que no tendrías el tiempo para poder aprovecharla en ese momento, ¿o por qué? Realmente eran dos cosas. Por un lado es, mierda, no estoy en la posición cómoda de tranquilidad para decir, vale, me encierro en una cueva y aparezco dentro de un año y me echo millonario. O sea, porque yo creo que quien pueda hacer ese ejercicio de me encierro en una cueva, por eso me da tanta rabia a los jóvenes que se van a Pandorra, pues me encierro un año y vuelvo millonario y creo que la tecnología te lo puede permitir siempre y cuando tengas la madurez de negocios digitales y de cómo escalar todo eso y cómo utilizarla, ¿vale? Que no es saber usar ChatGPT en sí mismo, ¿no? Pero veía un poco eso, pero claro, también me veía y digo, vale, no me voy a poder encerrar en una cueva, no le voy a poder dedicar todo el tiempo y esto nos va a arrollar, ¿vale? Porque yo veía que era un poco, lo veía desde de ese clickbait fácil de la IA nos va a quitar el trabajo y eso me asustó, porque claro, nadie lo veía así. Y yo generalmente Ujú. siempre he visto mucho los bosques, pero con el árbol delante y me pienso que siempre llego tarde a todo, cuando a veces soy quizá, ¿no? O por el sector en el que me muevo, de los primeros. Por suerte, todo eso evoluciona 3 años después y la veo pues como un copiloto de la leche, que sí, que va a haber muchísimos cambios y de hecho ahora lo veo incluso como padre, que es, joder, ¿qué le enseño yo a mi hijo si cuando, ahora que tiene un año, cuando tenga 18 años, va a ir a la universidad? ¿Hace falta ir a la universidad? ¿Qué habilidades debe aprender? ¿Tiene que aprender cosas básicas? ¿Tiene que memorizar conceptos? ¿No? Entonces, es otro tipo de Ujú. agobio, más motivante, pero pensando, ostras, es que él va a tener unas herramientas que si yo las hubiera tenido con 15 o 16 años, que cuando empecé a ser bastante friki, digo, por eso la envidia sana de la gente joven, ¿eh? No, no es por nada, Ujú. porque es que pueden hacer ese ejercicio de encerrarse en la cueva y volver con lo que sea, que es, al final sabemos que triunfará que el 1 o 2%, 5%, porque requiere y al final, ¿no? A nosotros nos llegan los casos de éxito, no todos los que no lo han conseguido por el Ujú. camino. Bueno, yo te puedo decir que yo, por ejemplo, llevo un año encerrado en la cueva y no soy millonario. Entonces, Hablemos eh, de eso, hablemos de eso y por qué no. no todos los casos son tan acelerados, pero igualmente sí que estoy de acuerdo contigo que si hay un año para encerrarse en la cueva, es Hmm, es este, hmm. realmente. Pero fíjate, y hablemos de tu caso, Bruno. Tú llevas un año en la cueva, ¿vale? Haz la retrospectiva. ¿Por qué un año después no eres millonario? ¿Qué te ha faltado ahí o qué podías haber hecho para conseguirlo? No digo que sea Ah, fácil, ¿eh? Cuidado. no, 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 totalmente. Lo primero que me habría faltado es tener una oferta, tener algo que ofrecer por lo que te puedan pagar. En mi caso no lo tenía porque estaba centrado. Yo siempre digo que ahora ya hace un año y medio como que empecé a poner los cimientos, ¿no? Pero tú tienes el lado del contenido y tú tienes el Mm, lado de la oferta en un proyecto propio. ujú, Hace 20 años el lado del contenido no existía. Si tú querías crear algo, creabas algún producto, servicio, etcétera, pero no tenías un altavoz como ujú, persona, a no ser que trabajases
en televisión española o tú ya me entiendes. Justo. Hoy en día es posible. Entonces, yo lo que he hecho ha sido algo un poco atípico, porque he empezado sentando las bases del lado de contenido. ¿Qué pasa? Que yo nunca me había grabado, yo nunca me había enfrentado a la cámara. De hecho, yo era el típico profesional corporativo que me daba igual lo que estuviera pasando en las redes sociales y ni siquiera se me pasaba por la cabeza exponerme. Pero en el momento en el que pasas de cuenta ajena a cuenta propia, tú, si tienes un espíritu un poco emprendedor, intentas detectar dónde están las oportunidades. Y hoy en día la oportunidad también está en tener ese altavoz, en crear esa mínima audiencia viable, que es lo Ujú. que llevo intentando, hasta que ha habido un momento en el que para mí ha dejado de ser un reto el hecho de estar delante de la cámara, porque al final tú tienes vídeos cortos, tienes vídeos largos, yo podría seguir ahora creando un podcast también y vamos, Ujú. el contenido no te lo acabas. Pero ahora sí que he detectado que para mí el reto está ahora sí en el lado de la oferta. Entonces ya tengo las bases del contenido y ahora estoy sentado en las bases de la oferta. Me dices, ¿por qué no eres millonario? Bueno, no tenía una oferta y también te digo, cuando tú estás por cuenta propia y que es muy importante ponerte tú unos deadlines, porque si no te puedes postergar los Mm. objetivos para siempre. Yo creo que si tú, por ejemplo, si tú te propones en 2026 ser millonario y tú dices, mm, o eres millonario o acabas el 2026 siendo millonario o algo muy malo te va a pasar, no hace falta poner ningún ejemplo, yo Eh, creo que acabas siendo millonario en el 2026 porque estás cada día a tope para que no te pase eso tan trágico que te va a pasar si no lo vas a hacer. ¿Qué mm. sucede? Que, claro, también te permites divagar, ¿no? Y no pasa nada por divagar. O sea, no todos los que divagan están perdidos, ¿no? Que decía la frase. Pero sí que es interesante ir viendo que vas en una dirección correcta. O sea, yo tenía una meta, pero no tenía muy bien clara la dirección. Que no me importaba porque igualmente yo sabía que me estaba metiendo en algo complicado. Pero ahora ya sí que me quiero poner como esa presión de decir, okey, si tienes esta meta de vivir bien de tu conocimiento, em, Mm. es mejor hacerlo ya este mes que no, intentar Sí. apartarlo al mes siguiente. Ahí has dicho cosas súper interesantes y sobre todo para, joder, qué guay que se esté conectando gente, pero para quien lo escuche, porque creo que por un lado estamos confundiendo ahí algunas cosas y creo que que es súper, súper interesante esto y es, porque yo también venía un poco con esa mentalidad del contenido, ¿no? Qué importante es el contenido y el contenido es la base de todo. El contenido, ahora mismo, generarlo, o sea, generar contenido, ahora sobre todo con la IA, es commodity. Es muy sencillo. Generar buen contenido es más difícil porque buscas, sobre todo yo creo que ahora mola porque vivimos una época que es o eres IA o eres humano, ¿no? Y humanizarte, es verdad, y sobre todo en tu estilo, que joder, te curras un huevo las grabaciones, las ediciones, todo esto, ¿no? Y claro, para mí tú no estás creando contenido, tú estás creando activos. Activos que encima en tu caso son evergreen, que eso es, para que no lo sepa el concepto, es siempre están, o sea, siempre son tendencia o siempre se pueden consumir, mejor dicho. Es como pues, los episodios de podcast de Al Borde de Burnout, da igual cuando lo escuches, da igual si lo grabé hace 3 años. A día de hoy siguen siendo tendencia, incluso hoy más que hace 3 años. Entonces tú vas sembrando todo ese contenido en forma de activos digitales, ¿vale? De cara a que te den un rendimiento, o mejor dicho, estás plantando las semillas de un marketing que te ahorrarás hacer a futuro, porque hablará por ti. Ahora, creo que ahí te apalancas en el contenido para decir cuál es tu oferta, porque ahí realmente, de inicio y de saque, sin ni siquiera un vídeo, tú podrías haber vendido algo, Ujú. haber vendido, ¿no? Y me acuerdo que alguna vez lo estábamos hablando en una de las conversaciones ahí en las notas de Substack, que era productivizar el servicio. Porque tú, por ejemplo, no digo que tú hubieras hecho millonario, ¿eh? Yo si lo hubiera hecho, pues estaría en las Bahamas o no sé dónde, ¿no? Da igual. Pero que a veces nos escondemos detrás del contenido porque aunque es difícil, es más fácil que ir con nuestra carta de no servicios, no sabemos de qué a decir a puerta fría, hola, ¿usted qué necesita? Ah, pues venga, se lo vendo por 1.000 euros, 2.000 o 3.000.
¿Cuál prefieres? Ujú. ¿No? Y Sí. hacer ese ejercicio. Y aquí creo que la gente joven son más, iba a decir sinvergüenzas, en el sentido de que les da igual. Y hoy te vendo A y mañana te vendo un curso de cómo tener seguidores en LinkedIn y mañana te vendo una formación de lo que sea o pasado te hago consultoría o tal, ¿no? Y ahí no sé si los que nos están escuchando están de acuerdo o no. Y también un poco que eso es lo malo de que tenemos los que somos más mayores, que buscamos la perfección. ¿Por qué? Porque venimos de un mundo corporate, se nos conoce, tenemos esa marca corporativa quizá más latente y como que, y joder, y voy a poner el ejemplo de esta semana de Netflix, que no hay cosa que me genera más ansiedad en mi vida, que es ver a este hombre escalar la torre de Taipei, que es que no nos permitimos fallar porque nos pensamos que nos estamos haciendo un free solo y que si la liamos, ¡boom!, ¿no? Nos caemos al suelo y da Sí. un poco de miedo. No, no, a ver, también hay muchas cosas que has dicho que son tal cual. Yo sí que distingo, por ejemplo, entre contenido de entretenimiento y contenido educativo. Ujú. Creo que la IA aún está lejos de abarcar el contenido educativo. Para el contenido de entretenimiento, para los MrBeast, para los Ibai, etcétera, el próximo Ibai va a ser una IA, eso sí que lo tengo claro. Pero el próximo Hormozi y el próximo Danco, todos estos lo veo todavía aún más complicado. ¿Por qué? Porque tienen el factor humano que también Mm, lo saben transmitir muy bien. Em, los chavales jóvenes, ¿qué sucede? Que, que sí, que son unos sinvergüenzas, que les da igual grabarse. Y el otro día había un vídeo de un tío que se estiraba en una estación y simplemente decía, ¿ves cómo no le importó a nadie? Está la gente pasando por aquí, bueno, estaba tumbado, estaba como si estuviera en la estación de Sants tumbado, grabando. ¿Ves que no se para nadie a preguntarme qué me pasa? Y le decía así, "Pues, ¿y tú por qué no te pones delante de la cámara?". Y al final, quieras o no, es cultural. La mm, gente joven dice, ¿dónde está también lo mismo? ¿Dónde está la oportunidad? ¿Me grabo? Pues me grabo, ya está. Si tú, por ejemplo, en el trabajo, si tú trabajas por cuenta ajena, si fuese obligatorio, o sea, o te grabas o te echan, tú te grabas. ¿Verdad que no mm, habría problema en total. ese caso? Pues lo único que tienes que autoexigirte tú, hacerlo porque vas a entrar a competir en un lugar donde no todo el mundo está dispuesto, por lo que tú decías, porque no todo el mundo quiere pagar el peaje del prestigio que ya tiene, de la reputación que ya tiene. Todo lo corporativo que tenemos en tantos años de experiencia es así, pero es donde está la oportunidad. Entonces, tú decides, Sí, y ya te digo, si te vas a poner a hacer entretenimiento, no, olvídate, ni, ni te lo plantees porque ya vas tarde. Pero sí, sí que transmitir tu conocimiento, ya, es que eh, es lo mismo de siempre. Dice, no, es que no soy lo suficientemente bueno. No todo el mundo es Messi. No todo el mundo tiene que ganar la gota de oro. Es decir, solo con que puedan aprender de ti los que están 5 años más atrás, ya ya está. está. Pasa que ahí fíjate que por un lado es talento y son los Messi de turno, y luego está la ventaja competitiva de los de nuestra edad, que es la experiencia. Y eso es lo monetizable. O sea, esa experiencia que son entre tú y yo, todas las cagadas que ya hemos cometido, ¿no? ¿Cuál es nuestra propuesta de valores? Que el otro no las cometa. Porque ya Ujú. hemos pasado por ese camino, ya la hemos cagado. Las canas es de, no de hacernos viejos, sino de estrés, de marrones, de haberlo, me quedo sin luz, de haberlo pasado mal, ¿sabes? Y eso, al final, yo comparo mucho cuando escucho podcasts, y cuidado, que a mí los chicos de Tengo un Plan me parecen unos genios y me fliparía entrevistarlos, ¿eh? Pero ahí comparas ojalá los de Tengo un Plan tuvieran 30 años, tuvieran 40 años, porque con el acceso a personas que tienen, y si hubieran tenido ese barro de haber vivido experiencias complejas, que por edad es imposible que las hayan vivido, las han vivido de otras maneras, pues es imposible, pues me imagino a alguien de 40, 50 o incluso me fliparía que se hiciera famoso algún podcaster de 80 o 90 años y que desde Mm. la experiencia de una vida ya vivida entera preguntase a esa gente desde su punto de vista. O sea, es que me parece Bueno, tienes a Urizábal también, que es eso, es perfecto. un 40 años creo que tiene también, o 40 y pocos. Ujú. Y es el homólogo de esa generación. Y bueno, y los de Spicy Fortuna, Euge creo que tiene mi edad, por ejemplo, 35. Pero Am, fíjate, yo por ejemplo, creo que también es un tema de afinidad con edad. Y hemos dicho, y yo creo que los dos de los mejores podcasts de España son Tengo un Plan, Spicy y evidentemente Jordi Wild, que está a otro nivel, ¿no?
Pero yo de estos tres, con el que más empatizo es con Spicy. Porque es que me siento que me podría sentar perfectamente en esa mesa, ¿no? Eso, que el concepto es de la quinta silla, y seguirles la conversación perfectamente y hacerles preguntas de decir, vale, de aquí estoy sacando valor. Y eso, ¿vale? Que estábamos hablando de la generación de contenido, para mí es contenido, yo lo estoy viendo últimamente como activos digitales, igual que invertimos en cripto, invertimos en bolsa, en indexado y todas estas cosas que nos han metido en la cabeza en los últimos años, estamos invirtiendo en generar, ¿no?, píldoras o activos que el día de mañana nos generen un rendimiento pasado, ¿no? Y para mí un poco el descubrimiento de estos últimos años ha sido que siempre decían content is the king y creo que no es ya ha dejado de ser verdad. ¿Por qué? Porque creo que ahora es audience is the king. Es decir, tú puedes generar un contenido de leche, esta conversación es la hostia y por desgracia solo nos están escuchando 8 personas, no 100.000. Y eso no significa que tú y yo somos peor que el que consigue 100.000. No. Pasa que la otra persona o ese otro creador de contenido tiene la audiencia. Y es por lo que ahora estamos compitiendo por esa atención y por esa audiencia, no por el contenido. Que evidentemente, si haces buen contenido, la audiencia, aunque no viene sola, porque entonces en ese sentido el podcast de Álvaro de Burna tendría creo que 1 millón de seguidores, pero sí que es verdad que marca lo que sería esa, no tanto esa marca personal, pero sí esa notoriedad, esa identidad. ¿Por qué? Porque cuando ya te viene alguien a ti, yo por ejemplo, pues cuando ya me viene a la cabeza Bruno, me viene el vídeo espectacular de tu DNI corporativo, o sea, pues y me parece espectacular ese vídeo, ¿no? Y quiero que al final nos estamos cada uno anichando a eso que hemos ido un poco sembrando. Ujú. Sí, sí, totalmente. Y esa fue un poco la motivación también, porque yo antes trabajaba en TikTok, no sé si lo sabes. Sí. Entonces, yo veía cada día como creadores que en 2 meses, de repente, pues crecían esa audiencia. Y esto es una es un debate interesante porque justo ahora se está hablando mucho de que los seguidores ya no importan. Yo ahí discrepo un poco, porque precisamente el hecho de generar una audiencia tiene segundas derivadas a las que, vale, puede ser que ahora TikTok, Instagram, los algoritmos han pasado de audience first a interest first. Ok, sí, no lo negamos y va a ir cada vez más en esa tendencia. Pero, por ejemplo, yo en Instagram, la gente que me sigue puede ver mis stories. Los que pueden ver mis stories, a esos les genero mucha más confianza que a los que no ven mis stories. Y solo ves mis stories si eres parte de mi audiencia. Porque parece que se habla de no, ya los seguidores ya no importan. No, no, sí, sí que importan. Y yo hay personas que sigo en Instagram que cada día miro sus stories y es como me tienen enganchado, porque igual no están en Substack o igual no cuelgan vídeos cada día en YouTube, pero oye, sí que están presentes. Entonces, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es verdad, es cierto, es tener tu propia base de datos en Substack, con tu newsletter, etcétera, pero no es extremo, no es esto ya no importa, esto ya solo importa esto. Em, y lo que tú decías, a mí lo que me pasaba mientras estaba trabajando en TikTok era, ok, yo estoy haciendo aquí un trabajo que puede ser mejor o peor, pero al final, ¿cuánta gente se entera del trabajo que estoy haciendo yo aquí? Es decir, ¿cuánta gente realmente va a valorar mi expertise y yo dependo de mi trayectoria profesional? Se cuentan con los dedos de las manos, porque al final tienes tu +1, tu +2, el +3 ya no sabe ni cómo te llamas, y tienes al de al lado que está haciendo un poco lo mismo, pero que luego puede estar compitiendo contigo para otro puesto que se va a abrir. Y ese evidentemente no te lo va a valorar. Te dices, si tú crees que te apetece, yo creo que hay que tener un poco el espíritu divulgador también, ¿eh? Pero si a ti te apetece compartirlo, Sí. es el momento de transmitir tu expertise a escala. Sí. Mm, Incluso, y ahí has dado el matiz, a escala. Y lo estaba pensando y digo, ¿qué hubiera molado que hubiera hecho el Bruno de justo empezar en TikTok? Pues tío, yo quizás, si en una escuela de negocio, verte hablar sobre por qué el Mindungui de turno lo está petando en TikTok, pues desde una visión corporate, y te lo digo porque lo entiendo desde dentro, me parece guay. El problema es que ahora lo queremos hacer todo a escala. Te digo porque en mi caso personal,
y quizá eso me ayudó muchísimo a hacer ciertos saltos, ¿no? Y quizá por eso no me obsesioné tanto en contenido audiencia, porque lo estaba haciendo como en petit comité, porque al final he tenido la suerte desde los últimos 10 años dar muchísimas formaciones, pero siempre a grupos reducidos de escuelas de negocio o universidades o lo que sea, que vas como rascando poquito a poquito nuevas audiencias y posicionándote de, oye, conocimiento, ¿no? ¿Qué sabes hacer, no sabes hacer y qué les puedes ayudar? Pues quizá en ese paso que luego dices, oye, y ahora lo hago a escala, que es, pues la única forma que sabemos es, pues me grabo o hacemos pues conversaciones como estas en streaming que se puede conectar hoy 8, pues se pueden haber conectado 1 millón de personas. Pero, claro, al final es lo que dices tú, si vives en la sombra, ¿no? Y da igual que seas el mega capo me da igual qué empresa. Claro, el tema es, ¿y tú quién eres? Sobre todo porque luego cuando te vas a o la escuela de negocio, o da igual, o tú mismo por tu cuenta quieres un poco, oye, que yo sé un montón, te falta de alguna manera la validación de las personas o del sector para decir, sí, joder, Bruno sabe de la leche, que lo sabemos. Pasa que, claro, ahora tienes como que has dedicado todo este año a pregonarlo, difundirlo, no para pegar una pataleta, que yo sé un montón, no, sino para que, Ujú. oye, y un ejemplo claro es todas las personas que se están conectando, es Claro. confiamos en Bruno. Para mí también la audiencia, otra cosa que normalmente no se habla es que es prueba social. Em, Tú cuando trabajas por cuenta ajena, tú puedes tener prueba social, que es, vale, he ido a tales conferencias, he dado tales ponencias, pero al final tú no vas si alguien no quiere que tú vayas. Entonces, tu audiencia, esto sí que es meritocrático. Es decir, me voy a construir yo mi prueba social. ¿Cuál sería la prueba social del lado de la oferta? Pues serían los testimonials, ¿no? Decir, vale, pues tal persona ha trabajado conmigo y por lo tanto, oye, esto es para hacer. Para mí es mucho más potente incluso a nivel de negocio, lo descubriré con el tiempo, pero a nivel de negocio, el hecho de tener una prueba social a nivel de audiencia de 1 millón de personas que tener 5 testimonials. Mm, es decir, todos son ventajas si te salen las cosas bien. También te pueden salir las cosas regular, Ujú. que de esto también se habla poco y solo son los casos de éxito normalmente los que se suele comentar, pero lo normal es que no te salga bien. Súper normal, súper normal. Y a ver, estamos hablando aquí de 1 millón de seguidores como si fuera lo normal, lo habitual y lo fácil de alcanzar. Tener 1 millón de seguidores es una salvajada al alcance de muy poca gente. Y de hecho, te lanzo un poco la pregunta, Bruno, porque decía, ¿los seguidores son importantes? Sí, no, yo creo que sí. También es verdad que según la red social, ¿no? Hay redes sociales que tener 1 millón de seguidores no dicen absolutamente nada y otros tener 1 millón de seguidores es que, o incluso con 500.000, te puedes ganar muchísimo dinero, ¿no? Puedes generarlo precisamente y aquí podríamos hablar incluso de un funnel, es como tú usas tu propia estrategia de marca y te apalancas en las distintas redes para irlos canalizando hasta donde a ti te Mm. interesa, ¿no? Pero, y sobre todo para los que nos quizás están escuchando, es ¿qué se puede llegar a conseguir teniendo 1 millón de... O sea, primero, ¿en qué red social te gustaría tener 1 millón de seguidores? ¿Y qué crees que se puede conseguir con 1 millón de seguidores? A ver, yo sí que creo que los suscriptores de YouTube valen por 10. Al final hay que hacer la distinción de contenido corto, contenido largo y nivel de profundidad. Am, Justo ayer ponía una note, ¿no? Que en uno compites por atención y en otro compites por confianza. Contenido corto, compites por atención. Estás a un scroll del dedo, ¿no? Y realmente nadie se acuerda de que ha visto tu vídeo. A mí nadie me ha parado por la calle, de momento. Y yo llevo 220 vídeos cortos y nadie me ha parado por la calle. Em, entonces la gente va a su bola. Ahora, cuando ya te ven en pantalla horizontal y si encima te ven en la tele, em, ahí ya entra como el efecto mediatización que, cuidado, tiene que ser importante lo que está diciendo, ¿no? Y si consigues realmente competir por esa confianza. Y lo que pasa es que YouTube es una plataforma, no es una plataforma de visualización, es una plataforma de click and view. Tienes que clicar primero. A mí me parece salvaje, ¿eh? O sea, me parece dificilísimo YouTube. Es muy complicado, es muy complicado. Y también hay que ser conscientes de ello. Y por eso yo lo que hago es diversificar. Yo lo que hago es trato de crear como un perfil de creador 360
donde puedo combinar ambas, contenido corto, contenido largo, también en formato escrito con la newsletter. Que a mí, por ejemplo, la newsletter me va genial para ordenar ideas. Mm, es, no me genera la presión de me voy a tener que grabar en vídeo y puedo estar tranquilamente. Ujú. Yo me lo tomo como si tuviera que hacer una presentación que no sé quién va a ver, quién va a leer, y que un día puede aparecer un CEO de una gran corporación y otro día puede aparecer alguien que es más joven que tú y que puede que te lo agradezca luego por un mensaje directo de LinkedIn. Y no lo sabes, y eso es lo bonito también, ¿no? No sabes a quién vas a llegar y no sabes si va a ayudar o gente que luego te va a aportar otra visión y te va a decir, oye, pues no es por aquí, ¿no? Seguramente tú y yo no tenemos la misma visión, por ejemplo, de la creación de contenido exactamente igual. Si tú igual ya has pasado unas etapas que me dices, guau, pues por aquí te vas a estampar. Yo, por ejemplo, un podcast, a mí se me haría muy complicado ahora empezar un podcast por un poco también la barrera que yo le veo, a pesar de que tú me puedes decir, no, te puedes grabar y ya está, pero yo creo que te lo comenté por escrito. Yo solo veo podcasts que están hechos en directo. Es decir, Uri Savage, países, etcétera, ya hay un nivel de producción allí. O sea, ya hemos pasado la fase de aprendizaje de los podcasts, ¿no? Sí, sí. A mí me costaría muchísimo. Por ejemplo, igual es lo que más me conviene, pero wow, me impone. Pero no es por nada, estás grabando un episodio de podcast ahora mismo. Sí, pero esto yo me lo tomo como un live. Para mí el live es diversión, esto es jolgorio, ¿sabes? Esto es como, estamos aquí en el playground de dos personas que genuinamente se querían conocer. Si me dices, no, es que vamos a grabar un podcast de Al borde del Barnot, ¿vale? Entonces ya así como que me meto un poco en el papel, ¿no? De que, hostia, tienes incluso un branding ahí detrás, que has tenido invitados como muy potentes y me daría más respeto. Pero aquí, sinceramente, no sé si hacer efectos abstract también, que es como estar en casa. Pasa que aquí yo creo que son sesgos, ¿eh? Porque fíjate, yo ahora, si me dices, evidentemente, Al borde del burnout tiene una línea editorial, por llamarlo de alguna manera, muy clara y es casi como, para quien no lo conozca, es mi terapia psicológica, psiquiátrica, pues cuando me apetece grabar y me apetece tratar algún tema que me ha tocado de cerca o, no sé, o es tendencia y necesito hablar sobre ello. Pero si ahora yo tuviera que empezar un podcast desde cero, y el problema es que el podcast, y esto yo alguna vez lo he pregonado, nos han metido muy a la cabeza justo lo que has dicho, que parece que es que no puedo competir contra esos porque no tengo la pasta, porque es un tema de pasta y de recursos para llegar a ese nivel de producción. Pero, y ahí la IA nos está ayudando un montón es que lo que vende más ahora es esto, la naturalidad, esta luz que se ha apagado porque es un sensor de presencia, que tú estés en casa súper a gusto y cómodo y que al final, créeme que no nos hace falta ni el maquillaje, ni los focos, ni la producción y tal, y esta conversación de 42 minutos que vamos ya, pues es que la retención está siendo del 100%. Y Sí, esto sí. evidentemente a escalar. Y a mí me encantaría pues ahora mismo tener un podcast en el que y de hecho, no me gusta el concepto podcast porque implica más entrevistar y dejar al otro escuchar, sino tertulia. Pues juntarme todas las semanas con dos o tres, que sé que más o menos cada uno es de su padre y de su madre y que opinamos distinto, pero es, oye, ¿cuál es el tema de hoy? Pues oye, hoy una horita de hablar de cómo vemos YouTube. Perfecto. ¿Y que le interesa a la gente? Cojonudo. ¿Que no interesa a nadie? Cojonudo. Bueno, ¿Por esto qué? es lo que hacen los de ITNIC, que no sé Exacto. si los Bueno, conoces. sí, sí, joder, otro súper... Pero es muy nicho porque es para... Oye, si eres emprendedor en España, escucha Sydney, seguro. Es como... Y mola porque ellos tienen como los dos modelos, tienen la tertulia entre ellos que cuentan un poco, incluso se meten en reuniones de junta y de todo, que son mola, o la entrevista pura y dura al CEO, ¿no? O al emprendedor de turno. Pero yo me iría a algo, y no sé, y ahí me encantaría que en el chat dijeran algo, pero... O sea, a mí me fliparía, pues oye, yo sé que todas las semanas, todos los jueves, me junto una horita con Bruno y otros dos, otras dos, y estamos una hora de, no te digo arreglando el mundo, porque no hay quien lo arregle, pero de hablar de nuestras cosas. Que eso creo que Mm. lo hacían los de, ¿cómo se llama? El Recuenco y todos estos, ¿cómo se llama ese podcast? El Ah, de... sí, nada que ganar, me parece, algo así, Sí, que ¿no? sale con Jaime también de Kaizen y todo Mm, esto. Pues es un poco eso, se preguntan, oye, ¿hoy de qué hablamos? De no sé qué, pues venga, vamos a dar cera de este tema o nos apetece sí, profundizar. Y no lo ven como un negocio.
porque es un poco lo que me chirría a mí del concepto podcast, que es no hay que monetizar y hay que hacer los números que hacen esos podcasts. No lo ven como esos activos que vas sembrando y que al final, y es la sensación cuando me he conectado hoy contigo, de yo ya conozco a Bruno y nunca había hablado con Bruno. Ujú. Y eso creo que no le estamos dando el valor que tiene. ¿Por qué? Porque nos lo estamos llevando a, no, te sigo por los reels y, bueno, es como si fueras de la familia, o te leo en Substack. Está guay, pero para mí el formato más cercano es este. Este es el más humano. Ujú. Este es la esencia. Bruno en su esencia y Mike en su esencia hoy, opinando, cagándola o no cagándola, y estarán de acuerdo o no de acuerdo con lo que decimos. Totalmente. Oye, antes has dicho que hablabas de cómo podía afectar la IA a todo esto. Yo recuerdo que Mike y yo no nos conocíamos, nos estamos conociendo ahora en directo, pero para mí también la percepción que yo tengo es que tú eres experto en IA. Corrígeme si me equivoco. Las líneas del Bueno, experto están como, se pueden sí, agrandar mucho, ¿no? Pero nunca pondré que soy experto en LinkedIn, pero digamos que me gusta mucho la IA. al menos yo te he visto a ti impartir formaciones de N8N cuando yo no sabía lo que era N8N y eso ya para mí es como, wow. Luego ya he visto que hay más gente en Substack, ¿no? Como Aina, ¿no? Y Sí, como, ahí, ¿no? Sí. como Lorena también de Burusub, también, o sea, hay gente muy buena realmente aquí en Substack a la que puedes seguir sobre IA. Em, Tú hablabas de FOMO, ¿no? Un poco, de activos digitales, etcétera. A mí me interesaría saber, ¿tienes activos digitales que tengan que ver con la IA? ¿Ya? El curso de N8N, por ejemplo, sería un ejemplo, ¿no? Es que para mí la IA es transversal, es aceleradora. Más que, o sea, por ejemplo, en tu caso sé que sí que te has hecho tu propio agente, ¿no? Para ese Ujú. primer producto digital y tal. Eh, Creo que como concepto, aparte de automatizaciones que puedan tener IA integrada, no tengo algo puramente que diga este es mi producto, que quizá lo tendré dentro de unos días, de unos meses, de unos años. No lo sé. O sea, no tengo nada así. Sí que es verdad que cualquier activo que he creado me ha ayudado la IA a hacerlo. Ejemplo, el podcast, yo siempre digo que en el podcast yo solo entrevisto, el resto lo hace todo la IA. Tengo ahí mi grupo de minions, yo hago de Gru, los dirijo y me sacan los títulos, las miniaturas, los resúmenes. Editas con IA también. Editar no, pero sí que limpio audios. O sea, tú usas CapCut, por ejemplo. CapCut, Ujú. es que a mí me gusta la IA cuando no es evidente. Es decir, cuando es la funcionalidad. Y eso Apple, por ejemplo, lo pregona, creo que muy guay. Y CapCut tiene, oye, quitar ruidos, quitar los espacios en blanco, los silencios incómodos, todo eso es IA. Es IA. O los efectos de luz, de todo. Eso no deja de ser IA. Me voy a quedar sin luz, perdón. Bueno, ya se etcétera. Entonces, eso es IA. Y ahí es cuando a mí me encanta. Por ejemplo, imagínate, acaba esta conversación, cogemos este archivo, lo transcribimos y esa transcripción es oro, porque te puedes sacar desde tu próxima edición de la newsletter sin hacer nada, te puedes sacar unos carruseles de la leche para LinkedIn con los takeaways, te puedes sacar los reels automáticamente con una herramienta como puede ser Opus Pro. Eso es Ujú. IA en el sentido de decir cuál es tu caso de uso, ¿no? ¿Qué quieres hacer o tal? Y qué tienes, cuál es tu input de información para hacerlo. Por ejemplo, las automatizaciones, ¿no? Al final me encanta esa parte académica, pero es verdad que es, oye, ayúdame a guionizar, ayúdame a estructurarlo. Oye, en mi cabeza tengo este caso de uso, ¿cómo lo puedo explicar de una forma que todo el mundo lo entienda? O sea, ayuda un Ujú. montón. E incluso, no diré qué formación es, pero de viaje con el coche de 2 horas, a tener la conversación abierta con ChatGPT, Cloud, con quien sea, e ir hablando e ir construyendo con la voz. Eso es espectacular, porque de repente Ujú. esos momentos muertos, que a mí me gusta conducir hasta cierto punto. Ya cuando pasan ciertas horas noto que estoy perdiendo el tiempo, ¿no? Y ahora de repente, joder, viaje largo, cojonudo. Si es que voy a sacarme 3 reuniones de encima, voy a montar este producto y voy a hacer no sé qué. Usted no lo había pensado esto, en el coche sacando, Cuidado que sacando no haya adelante. accidentes, ¿eh? No, pero, a ver, el tema con, yo soy friki tecnológico, entonces a mí me gusta estar al día. ¿Qué pasa? Que con la IA cada semana tienes que estar al corriente porque ha cambiado todo, pero me da la impresión de que todavía está en un punto un poco técnico, es decir,
yo un MCP no sé lo que es. A mí la automatización esta de N8N, los que tú impartes de tal, digo, ok, pero ¿no está la IA tan avanzada como para hacérmelo la IA, por ejemplo? Esto ya directamente. Entonces, ¿por qué tengo que meterme yo en N8N y Mm. hacerlo cuando debería ser capaz de decirlo por voz? ¿No? Ahora, por ejemplo, las skills de Cloud Cowork de no sé qué. Dices, a mí todas las señales me dicen que todavía no estamos ahí porque se está hablando de complejidad técnica continuamente. Y Mm. en teoría, si va para el mainstream, va para toda la población, debería ser algo fácil de masticar. No estamos ahí todavía. Aún no estamos. Por eso ChatGPT tiene el éxito que tiene, porque todo el mundo ya sabía hablar por WhatsApp y lo único que hemos sustituido es otra persona por creernos que hay una persona detrás, ¿no? Creo que ese es el problema que tenemos los que estamos muy metidos en el sector y depende a qué generadores de contenido seguimos, que es FOMO continuo, porque ahora es el bot este, ¿no? El cloud, que se ha puesto de moda y que ahora parece que si no te compras un Mac Mini vas detrás de la población mundial y que poco... Entonces vivimos con una ansiedad brutal y me encantaría hacer una mesa redonda sobre este tema, porque claro, antes la IA, cuando a mí me dio ese burnout, iba rápido, pero es que a mí me parece que iba a paso de tortuga comparado con cómo va ahora. Es que ahora es el Cloud 4.5, mañana es el 5.2 de ChatGPT, de OpenAI, cada semana. Entonces, aquí yo siempre digo hay que frenar, hay que estar al día, sí, es importante, pero también hay que vivir un poco desde, a ver, ¿qué cambia de mi vida? No cambia nada, porque tú al final sigues teniendo tus mismos problemas y los sigues resolviendo de la misma manera. Otra cosa es que digas, oye, ¿cuál es el caso de uso? ¿Qué problema tengo que resolver? Y creo que tú has hecho un Ujú. built-in public súper interesante, es decir, vale, oye, antes lo hubiera hecho así, hubiera enviado, yo qué sé, toma un infoproducto, un lead magnet, lo que sea, y es, oye, ¿esto puede evolucionar a algo un poco más interesante y la tecnología me ayuda a tal? Sí. Y cuando tienes claro qué quieres hacer, entonces buscas qué tecnología te ayuda a hacerlo de la forma más eficiente. Hablábamos de YouTube. ¿Cuántos canales ahora hay, tanto de shorts hechos 100% con IA o incluso, y hablábamos de Lorena, que es una mega crack del marketing y sobre todo del uso de la IA, la conocí esta semana, me decía, no, me he clonado y mi propio avatar es quien me genera mis vídeos de YouTube. Y yo veo esos vídeos y digo, ¿en serio? ¿Estás Me clonada? pasó igual, me pasó igual. No me di cuenta. Y claro, y eso al final era porque ella tenía la limitación de me obsesiona la iluminación, que yo salga bien, la estética, no sé qué, nunca lo puedo conseguir porque es que hay días que grabo los vídeos yendo en el AutoCAD. Entonces, en AutoCAD, ¿qué hago? Sí, Ujú. me grabo pantalla, me guionizo y luego mi avatar, pues va un poco leyendo. Y eso es espectacular. De hecho, me encantaría descubrir qué géneros de contenido de los que, digamos, los big players, cuántos vídeos quizás son sus avatares y nos pensamos que son ellos. Total, total, total. Y me ha parecido súper interesante lo que decías porque em, estoy totalmente de acuerdo que al final nos metemos la presión nosotros de querer entender todo lo que está sucediendo con la IA cuando es casi imposible para todo el mundo. No hay expertos de IA realmente profesionales. Me vas a decir dos o tres, vale, me vas a decir John Hernández y tal y dot CSV, ok. Pero esos Pero son divulgadores, es que es su trabajo es estar al no, pero, día. pero viven de ello. Ellos sí que viven de ello, Mm. de la IA. Pero lo que sí puedo decir, y ahí es donde está la confrontación un poco entre, ok, estamos en un panorama muy técnico todavía, pero yo sí que te puedo decir que lo que yo he hecho lanzando mi propio agente de IA, no hubiese sido capaz de hacerlo hace 2 años y he sido capaz de hacerlo yo solo, a coste cero, sin escribir ni una sola línea de código. Para quien no lo sepa, yo lo que he hecho al final es he cogido 6 vídeos de YouTube que tengo grabados míos y se los he metido a un agente de IA para que sea mi segundo yo. Entonces, tú ahora puedes ponerte a hablar sobre marca personal con mi agente de IA y es totalmente confidencial y puedes tener tu conversación donde te va a dar tips y a partir de ahí ya luego sí que puedes redirigir hacia un servicio que yo puedo ofrecer, pero toda esa parte me la peto. Yo puedo estar hablando con 10 personas a la vez, mi segundo yo puede estar hablando con 10 personas a la vez y no he pagado a nadie para que me lo haga. Y yo te prometo que una línea de código no la enchufo desde la universidad, ¿eh? Y ha pasado tiempo. Entonces, esto es posible. Y esto es Sí. posible hoy y de aquí a 6 meses, igual, en vez de estar hablando con Gemini o con ChatGPT,
igual estás hablando con mi yo virtual, pero que tiene mi cara y tiene mi voz. Y te estás metiendo allí y te da la sensación de que estás hablando conmigo, un poco lo que está pasando con Lorena con sus vídeos de YouTube, ¿no? Eso sí que es Justo. verdad que mola estar el primero allí y entenderlo, porque esa es la innovación que estamos viviendo hoy en día. Entonces es como, por un lado, vale, no hay que estar en todo, porque si no te vas a ir al lado del burnout, ¿no? Que tú lo sabes, To- Total. pero a la vez ahí es donde está la oportunidad también. Sí. A ver, es que es como el primero que llegue es el que se va a llevar el pastel. Y eso es así. Y de hecho, cuando ya lo divulgas es porque ya lo has hecho antes, ¿no? O sea, ya lo has probado, ya has visto el éxito y hay esa parte un poco de evangelizador e incluso de generosidad, porque yo a veces veo algunos creadores de contenido, especialmente en 8N, que yo creo que crean el contenido porque ya se han pasado el juego. Y es, ya está. O sea, ¿y les hace falta crear el contenido? No, porque estoy convencido que ya han generado sus activos, ya han generado su dinero con sus proyectos, que tienen la maquinaria rodando, pero que es un poco el aportar, ¿no? El decir, vale, yo qué he hecho en la vida y que quiero ahora un poco transmitir, cómo quiero ser un poco recordado. Y evidentemente esta gente va siempre un paso por delante y creo que, y es lógico y creo que y merecido, son los que se van a llevar más parte del pastel y por lo tanto van a generar más dinero que los que somos los rezagados, porque al final nosotros aprendemos de ellos y gracias a su generosidad nosotros también lo podemos monetizar y le sacamos ese rendimiento. Pero claro, también es un poco el precio que pagamos, porque es lo que te digo, porque no nos hemos encerrado en una cueva y solo tenemos esa obsesión de, mira, yo solo voy a hablar de Cloud Code y solo utilizo Cloud Code y me hago un especialista, o Gemini, o lo que sea. No, al final nosotros, pues por A o por B, estamos en 1000 cosas, en 1000 movidas, y la IA para nosotros es más casi un ayudante que nuestra actividad principal, pero si fuera al revés, ¿no? Tú, por ejemplo, has estado un año entero generando contenido. Y en contenido es lo que te has vuelto bueno, ¿no? Has pasado de 0 Ujú, a 100. Pero porque ese ha sido tu foco. Si tu foco hubiera sido, pues ujú. créeme, aprender N8N, hoy sabrías de N8N 1000 veces más que yo, seguro, seguro. No, pero créeme que si yo, por ejemplo, le puedo delegar la parte de la edición a la IA, se la delego, sin ninguna duda. Porque Exacto. aparte lo va a hacer mejor que yo. No, no es capaz todavía, pero yo creo que en 2026 sí que va a ser capaz de Pero eso editar. fíjate, exacto, pero eso fíjate, ¿por qué? Porque tú sabes que en la edición ya no aportas valor. Ujú, Yo, por ejemplo, si me preguntas, en la definición de una automatización en N8N, la implementación se la delegaría a la IA sin dudarlo, porque ahí no está el valor, ahí está el tiempo machaca y el tiempo machaca tiende a cero, valor cero y un coste, que en nuestro caso es coste de oportunidad. ¿Qué aporta valor? Es decir, oye, esto se puede automatizar. ¿Y cómo es? No, mira, es que tienes que tener en cuenta, estas son las casuísticas, que es, otra vez volvemos a lo de antes, el expertise. O sea, tú sabes perfectamente qué vídeo es dopamínico, no es dopamínico, cuál va a generar retención o no. Y evidentemente, luego, por desgracia, lo tienes que transmitir en la edición. Pero si tú tuvieras una IA que dice, mira, ten en cuenta esto, aquí una transición, aquí un ruidito, aquí un no sé qué, no sé cuánto, y esto estamos que a un año de conseguir lo que CapCut te lo ofrezca, o sea, a un sí. año como mucho, entonces, ¿dónde pondrás valor? Es el guión, los hooks, el gancho, la temática y el intentar comprimir en 15-20 minutos el expertise de años. Ya Ujú, está. Y ese va a ser tu valor. Yo, por ejemplo, me dice la IA, digo, mira, la automatización va de esto, 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 ten en cuenta, genérame los bloques, me da igual la implementación. Es que no quiero ni verla. O sea, y ya funciona. Perfecto, vamos a probarlo. ¿Tú crees que vamos a llegar al punto en el que yo le pueda decir, quiero que me edites el vídeo como si lo estuviera editando en un project Sí, y que me lo haga? sí. Ya está, con esta frase. Pues, y de la misma manera que las aplica el filtro de Estudio Ghibli, o sea, ¿cómo se llama? Estudio Ghibli, bueno, de estos de anime, a las fotos de Dali cuando ofrecieron la opción. O yo, por ejemplo, el otro día, que estoy haciendo, es verdad, alguna infografía con Nano Banara, que lo hace espectacular, en este post diario que estoy poniendo, y me hizo una que no me gustó el estilo. Y dije, oye, este es el logo de Albor del Burnout y estas son las líneas editoriales y el estilo, los colores corporativos. Ahora aplica este estilo a esta infografía. Lo borda, lo borda. Es una cuestión de tiempo. Ahora estamos pues con las imágenes. Ahora estamos empezando, es que, joder, que el Will Smith comiendo espaguetis tiene un año. O sea, como concepto. Hace un año que empezó a aprender a comer espaguetis y ahora los come espectacular. Es que dentro de un año, 2 años, es que sinceramente
Y ahí hay un generador de contenido que me flipa, que es Javi López, que es el de Magnific, que ya vendió antes otra startup. Y él lo dice, los sistemas operativos del mañana son los LLM. O sea, no tendrá sentido tener software. No lo vas a usar para nada. Tú tendrás un LLM y dices, oye, tengo estos archivos, hazme el videoblog de esta semana, con mi estilo. De hecho, yo, por ejemplo, cuando hago cada nuevo episodio del podcast, mi conversación con ChatGPT es, vamos a por un nuevo episodio, hazlo de siempre. Y con eso, ChatGPT ya sabe que me tiene que dar un resumen, los takeaways, el perfilado del invitado, 5 posibles títulos, un resumen, la descripción perfecta para YouTube y para Spotify, los hashtags, etc, etc. Sí, sí, no, realmente, para mí, por ejemplo, con lo de la gente ha sido shock, porque yo no iba por el lado hacerlo todo con IA, pero es que ahora, por ejemplo, yo sé que podría sacar un servicio en el que ayudo a creadores a crear su segundo yo digital Hmm, am, con agentes. Esto, vamos, impensable, pero lo haces tú, lo haces en una tarde y piensas, hostia, hmm, como las páginas web en su momento, ¿no? Que no sabía y de repente, oye, pues pam. hmm. em, es que lo que te imaginas es más ahora una barrera de imaginación que otra cosa. Eh, De Y tiempo. Y diría que de tiempo, ¿eh? Porque la gente no está dispuesta a esa curva de aprendizaje. es Porque, que ¿qué pasa? Al no final, va a quedar más remedio. pero pasa que ahí es cuando tú dices si será mainstream o no. Cuando sea mainstream es que sea tan fácil usarlo. O sea, ¿por qué la gente usa Canva y no usa el Photoshop? Porque Canva está tirado. O sea, es que es facilísimo. Más bonito, más feo, pues muy fácil. Photoshop ya te tienes que meter con curvas de colores, con unos iconos que da miedo, la interfaz ya no es pinta y colorea. Y esto es igual, ahí ya estamos todavía la baby IA. O sea, que aún no sabemos ni lo que va a ser. Y ahora nos creemos que ya, o sea, es que el problema es que ahora nos pensamos que ya lo hemos visto todo. No hemos visto, yo creo que sinceramente nada. Por eso, que o nos puede generar mucha ansiedad el pensar, joder, ¿y esto va a más? Sí. O nos puede hiper... Yo estoy enchufadísimo, enchufadísimo. También es verdad que para mí ahora es un poco carrera de la rata, que es decir, ¿cuántos años quedan para sacarle provecho a todo esto? Por eso es ese burnout mío, es decir, es que me quiero poder encerrar en una cueva y no salir hasta saber que decimos millonarios porque es lo fácil, pero es decir, ya está, ya me he pasado el juego. Ya he generado mis activos, la maquinaria funciona, ya es todo, el 99% de lo que genero es pasivo, ya me da igual la inflación, me da absolutamente todo, ya está, ya libertad gracias a la IA, ¿no? Pues es un poco eso. Y evidentemente todas las herramientas, los CapCut y los Canva y todo esto, o sea, tú vas a llegar a editar tu miniatura de los vídeos de YouTube diciéndole a CapCut, a Canva, a quien sea, es, oye, ya sabes quién soy, tienes mis 1000 fotos de perfil, o vete a Instagram y busca mi mejor foto que transmita esto, o si no, oye, saca 5 o 6 y la generas, que esto lo hacemos mucho ahora en Nano Banana. Eh, el vídeo va sobre esto y esto, así que hazme un test A/B, sácame ya 2 miniaturas, pone énfasis esto y esto, y sobre todo ahí, tú lo que pondrás es en valor es, oye, funciona muy bien este tipo de vídeos que se me vea con la boca cerrada. O como MrBeast, boca abierta y boca cerrada y vemos cuál convierte mejor a nivel de clic. Y vas a editar, da igual, fotos, imágenes, texto, va a ser así, lo cual mola, pero ahí entonces pasaremos a ese siguiente nivel y por eso creo que en su día los Siri y los Alexa fueron un fracaso, aunque mi casa está llena de Alexas por todos lados, porque como no le podías hablar así, pues las contestaciones como mucho era pon la alarma, cuenta atrás y pon música, ya está. Pero es que ahora ya venimos de estarnos educando nosotros mismos en esos términos. Y ahí la diferencia de quien dice, joder, a mí ChatGPT eso me devuelve mierda o ChatGPT me devuelve unos resultados de la leche. Y cuando digo ChatGPT es cloud o la que sea. Entonces, Sí. estamos aprendiendo. Y de hecho aquí yo animo a todo el mundo que haga un ejercicio, es hablar cada día con la IA, cada día. Pero hablar no de hazme un resumen, no tareas, no me hagas tareas, sino hablar, 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 hablar. Porque, Podéis hablar con mi agente también. o podéis hablar, No, que dejarás ahí sí. el link, supongo, para que puedan usarlo. No, no. Esto, yo lo que, y si quieres ya que llevamos una horita y tampoco sé cuánto tenías, yo calculaba hasta las 5, pero ahora Así está bien. me venía la pregunta
de si realmente el impacto en lo laboral va a ser tanto como nos estamos temiendo, porque, claro, no va a ser de un día para otro, eso está claro, ¿no? Mm, Pero sí que ya se está empezando a ver cómo las empresas están contratando menos, que ujú, no va esto solo de despedir, sino si dejas de contratar, también estás dejando por el otro lado de dar sí, oportunidades, ¿no? Y creo que tú también tienes bastante experiencia por trabajando para empresas. Tú lo sabrás como yo, que al final ahí quien manda es el director financiero. Y sí. el director financiero lo que ve son celdas en un Excel y lo que ve es eficiencia y productividad. Entonces, para el mundo corporativo, ¿tú crees que lo que se viene, la ola que se viene es muy gorda y que no somos conscientes todavía? ¿O eres más de los que piensan que se va a encontrar otra forma de suplirlo? A ver, creo que viene un cambio de paradigma muy heavy que quien no se adapte va a sufrir, y adaptar me refiero tanto a empleados como a empresas, y no va de instalar licencias de ChatGPT esto. Creo que no va de eso. Va de un cambio de qué perfiles son interesantes en una empresa. Y creo que ahí los divergentes multipotenciales tienen la partida ganada, porque la curiosidad innata es lo que va a hacer que un día te dediques a una cosa y al día siguiente tu rol vaya evolucionando a medida que el mercado va a ir evolucionando y que las empresas evolucionen. Si eres de cortado a la antigua, de yo me he especializado, solo sé hacer esta cosa, o esa cosa es ser desarrollador o algo así, o creo que ese perfil va a sufrir mucho. Porque es que lo estamos viendo, es que de repente mañana sale una IA específica de finanzas y el CFO pues deja de tener sentido si solo hace reporting. Sin embargo, si el CFO es un director financiero que de repente está tomando unas decisiones y está teniendo, gracias a estas herramientas, mejores tomas de decisiones de encarar hacia dónde va la empresa, eso es espectacular. Pero luego, por ejemplo, ¿no? Normalmente, ¿quién tiene mucho miedo a la IA? Los que tienen roles súper monótonos y repetitivos en las empresas. Eso Ujú. deja de tener sentido. Es decir, ahora mismo, hace unos años te diría, joder, ¿cómo me fliparía tener a una persona contratada que me revise facturas y todo esto? Eso ahora es un agente que te lo hace. Un agente te puede hacer ese ejercicio en un 80% la calidad que te lo haría la persona, ¿vale? Pero sabemos que esto es exponencial y que llega al punto que te lo hará perfecto. Y, entonces, los perfiles que creo que sí que, uno, lo van a disfrutar y dos, van a tener éxito, es quien tenga ganas de barro, quien le apetezca en una empresa, da igual lo grande que sea o pequeña, bajar al barro y adaptarse y tener esa adaptabilidad, son los que van a sobrevivir. Los que vengan y siempre les haya costado eso de la gestión del cambio y tal, creo que esos perfiles lo va a pasar mal. Pero es que lo va a pasar mal ellos y la sociedad, porque ¿qué vamos a hacer contra estas personas? Pero es que son la mayoría. Bueno, es que eso no lo quería decir, pero sí. No, pero de perfil generalista hay muy poco, realmente. Al menos eh, yo, en mi experiencia de trayectoria profesional, habiendo trabajado en más de 5 empresas, no he visto muchos. Lo que veo son muchos puestos especialistas de yo me dedico a esto, etcétera, etcétera. Lo hacen genial, pero no pidas que Mm, mañana de repente un controller se ponga a hacer de sí. account manager. Pero ¿sabes Eso qué no le va a son. pasar al controller? Que entonces se le exigirá por 10, porque va a tener capacidad de hacerlo 10 veces más rápido. Es decir, y ahí es cuando se va a notar, el senior va a ser hiper senior, ¿no? Y el junior va a poder llegar a senior mucho más rápido si juega bien sus cartas. Si las juega mal, va a ser un tonto motivado, porque se va a creer que sabe hacer cosas, lo único que simplemente sabe copiar cosas y pegarlas, ¿no? De lo que le devuelva la IA. Pero en esos perfiles hiper nicho que solo hacen una cosa, van a tener herramientas para hacerla 10 veces más rápido. Y ese CFO o ese CEO o CEO, bueno, chico o chica, da igual, lo que le va a pedir es que ahora lo haces mucho más rápido. Perfecto. Pues hay dos opciones. O te reduzco la jornada a la mitad porque no he tenido más horas, o vamos a hacer el doble o el triple de cosas. A mí me gusta pensarlo más que todo este tipo de herramientas nos van a liberar la mente de trabajos bastante aburridos que lo único que hacen es quemarnos y no aportan valor, para que empecemos realmente a que nos paguen por pensar. O sea, que estemos en un sitio y nos tengamos que estrujar la cabeza.
Porque si al final tu trabajo haces un copy-paste y lo tienes hecho, ahí no estás pensando, ahí no estás aportando creo que nada. O sea, ahí lo ideal es, vale, eso se ha comoditizado, todas esas tareas. ¿Dónde ahora aportamos? En ese expertise, en, oye, opinemos. O sea, y creo que eso va a molar mucho. O sea, creo que va a molar mucho porque todo el mundo, hasta el más junior, al más senior, todo el mundo va a tener que verles, vas a salir fuego de sus cabezas, porque van a tener que pensar. Y creo Yo, que eso ni quizá no estamos acostumbrados. yo creo que la transición va a ser dura, ¿eh? Yo creo que el momento de esto está aquí, de repente, gente que no lo ha visto porque no quería verlo, no por otra cosa. Ya, Porque como no te conviene, no te fijas. Pero creo que sí que se van a venir unos años difíciles de adaptación, de no queda otra. Es como si yo te dijera lo que te he dicho antes, como si yo te dijera, no, es que para mantener tu trabajo tú tienes que grabar, te grabas, pero claro, cuando llegue esto de, no, es que ya una gente ya lo está haciendo por ti, lo siento, es que ya no llegas a tiempo. ¿Cómo nadie me ha avisado? Es que es ahora cuando, mm, cuando habría sí. que avisar. Pasa que no creo que sea tan de repente. Yo me pensaba que esto sería muy de repente, y de repente ese tsunami nos ha arrollado y no nos hemos enterado que nos ha arrollado. Creo que estamos empezando a ver la sombra y por suerte ahora podemos aprender a surfearla. O sea, creo que ahora es un momento de quien no surfee, que surfee. O sea, de cómprate la tabla de surf, encérala bien y empieza a caerte surfeando la olita para cuando llegue el tsunami digas, perfecto, mi tabla de surf es gigante, no me voy a caer. O sea, os digo, Que esto se traduce en empezar a utilizar las herramientas a crear cosas con las herramientas, no solo hablar con ChatGPT, sino de, oye, métete en Lovable hoy, por ejemplo, y mira a ver qué es, aunque sea, y pásatelo bien un rato allí o haz lo que puedas, ¿no? total, total, pero muy desde no hacer por hacer, sino de hacerse la autocrítica a uno mismo y analizar. Y ahí ChatGPT te hace un buen ejercicio, incluso le puedes decir que te haga una entrevista para sacar todas esas cosas y es, analízate, ¿cómo es una semana tuya de tu día a día laboral? Y es que te vas a dar cuenta que quizá el 50 o 60% de cosas, una IA lo puede llegar a hacer mejor que tú. Ahora, hay ese 20, 30, 40% de cosas que es darle al coco, que eso es lo que tienes que potenciar por 10. Eso es lo que hay que potenciar, no lo otro. Porque es que si lo otro te arrolla, estás fuerísima. Ujú. Bueno, veremos cómo avanza esto. Oye, tío, pues ya nos hemos pasado, Sí. pero joder, No sé, qué rápido quizá se ha hay pasado. alguna pregunta en el chat, yo qué sé. Si quieren preguntar cualquier cosa, aquí opinamos de todo. Vamos a Ya, arreglar el mundo. ya que se unen, sí, está bien dar la oportunidad de, si alguien quiere preguntar, que pregunte. Em, y esto, repito, o sea, ha sido una charla improvisada, no había guión. Esto era más Ujú. por interés egoísta de nuevo, por conocernos. Yo estuve al borde del burnout también, igual eso para otra conversación. Entonces, porque eso ya da para mucho. Ahí te entrevistan en Pero, el podcast, entonces. o sea, no creo que tenga historias tan heavy como las que tú habrás entrevistado a la gente, pero, o sea, como Diego, por ejemplo, no he llegado, pero sí que empatizo porque he podido vivirlo y creo que, lamentablemente, con lo de la IA es lo que tú dices, genera un estrés que tampoco es visible porque no se habla tanto de esto. Así que nada, Sí. seguiremos. ¿Vas a sacar nueva temporada o no? Ahí estamos, ahí estamos. Ya estoy empezando a grabar y pasa que a mí se me hace bola la edición. Entonces estoy ahí editando ya los próximos episodios, pero además voy a entrevistar caras conocidas. De los que estamos por aquí son caras conocidas que me apetece un montón. Porque ya os digo, esta tercera temporada voy en modo disfrutón. Voy a entrevistar a quien me apetece. O sea, es como, porque se me ofrece a veces gente y digo, no, pues esta temporada solo voy a entrevistar a quien me dé la gana. Pero digo, total, si lo escucho yo y 4 más, pues al menos escuchar a quien quiero escuchar. Como debe ser, como debe ser. Pues nada, tío, Exacto. muchas Genial. gracias. Ha sido un placer conocerte, ¿eh? Igualmente, igualmente. Oye, y mil gracias a los que os habéis conectado. Muchísimas gracias. Nos vemos. Chao, chao. Hasta ahora. Hasta luego.